La Primera Iglesia Bautista de Torreón presenta su programa Hay Vida en Jesús. Te invitamos a escucharnos y recibir el mensaje que Dios tiene para tu vida. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un saludo muy especial a todos aquellos que nos sintonizan por el 5.9 de FM y el 740 de AM de Radio Fórmula. Y también a todos nuestros amigos que nos están viendo por Facebook Live en cualquier parte de este bello mundo. Gracias por estarnos observando, por estarnos más que nada invitando a participar con ustedes. Le invito a que esta noche escuchemos la palabra de Dios a través de nuestro hermano Pepe González, quien nos traerá el tema Mi porción es Jehová. También vamos a estar escuchando cantos. Te invito también para que te pongas a cantar con nosotros, pero por ahí casi al final del programa nuestra hermana Yolanda Hernández estará orando por todas las peticiones que nos han llegado a través del Facebook de la Primera Iglesia Bautista de Torreón. Ya al terminar, nuestro hermano Alejandro Velázquez nos compartirá la bendición sacerdotal ya para despedirnos. Pero enseguida te voy a invitar para que abras tu Biblia allí en el libro de Lamentaciones. Ábrelo en Lamentaciones capítulo 3 y vamos a hacer la lectura del versículo 22 al 27, que dice así de la siguiente manera: Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Bien, tú tendrás una bendición esta noche. ¿Por qué? Porque se va a predicar la palabra de Dios y vamos a cantar también de su palabra. Enseguida vamos a escuchar a nuestro hermano Crisóforo López con una hermosa reflexión. Escúchala. Muy buenas noches, como siempre te saludamos a nombre de la Primera Iglesia Bautista de Torreón, esperando te encuentres bien y sin ningún problema de salud. La reflexión de esta noche se titula Dios te da misericordia cada día. El libro de Lamentaciones es la colección de 5 poemas o canciones que lloran la conquista de Jerusalén y el reino de Judá. El autor de Lamentaciones se mantuvo, por lo tanto, en una larga y respetable tradición literaria cuando lamentó la destrucción de Jerusalén y la desolación de Judá en 587 a.C. por Nabucodonosor. En la tercera lamentación del capítulo 3, versículos 22-27, el profeta Jeremías se da cuenta que aún en la desolación, Dios consuela y da esperanza al afligido. Veamos y observemos los comentarios de esta porción bíblica. Recordó que, sin importar lo derrotado que estaban los habitantes de Jerusalén y de Judá, aún no habían sido completamente consumidos. Todavía quedaba un remanente y con una promesa de restauración. Donde quiera que Dios deja vida, Él deja esperanza. Porque nunca decayeron sus misericordias, incluso en la severidad de la corrección que sufrió el pueblo de Dios, hubo evidencia de su compasión. Hubo un gran consuelo al darse cuenta de que el afecto tierno de Dios no se había acabado por completo. Estas compasiones eran nuevas cada mañana. Cada día el amanecer le da a la humanidad esperanza en nuevas y frescas misericordias y compasiones de parte de Dios. Necesitamos un suministro constante y Dios ha prometido dárnoslo sin falta. No importa cuán malo fue el día anterior, el pueblo de Dios puede mirar a la nueva mañana con fe y esperanza.
Mi porción es Jehová. En el Salmo 119, capítulo 27, Jeremías encontró la clave de la satisfacción: encontrar su porción en el Señor. Cualquier medida que él debía recibir, cualquier herencia, cualquier futuro, todo se encontraría en su Dios, Yahvé, el Dios creador. Estas son las palabras de un alma satisfecha. Jeremías no tenía otro lugar de satisfacción, por lo que se conformó con la porción recibida, y esa porción era el Señor, nuestro Dios. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22-24. Buenas noches, que Dios te bendiga y te guarde de todo mal. Hasta pronto. Bien, enseguida vamos a escuchar un himno con el hermano Paulino Bernal. Este himno se llama Nuevas son cada mañana. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto en él esperaré, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. Bueno les al hombre llevar el yugo desde su juventud, porque nunca decayeron sus misericordias.
grande es su fidelidad, que se siente solo y calle, pues es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrenta, porque el Señor no desecha para siempre. Bien, enseguida vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios en voz de nuestro hermano Pepe González. Te invito para que estés atento. Muy buenas noches, qué bueno que está usted una vez más con nosotros a través de este programa que, como cada semana, busca traer bendición y llevar el mensaje de salvación a todo aquel que lo escuche. En esta noche vamos a meditar en la palabra de Dios a través de un pasaje que ya leyeron, ya escuchamos incluso un himno alusivo a la porción de Lamentaciones capítulo 3, y lo hemos titulado Mi porción es Jehová. Y es maravilloso ver cada vez que la palabra de Dios es expuesta y es escudriñada cómo el Señor habla a nuestras vidas. En esta ocasión vamos a tocar un tema difícil, sí escabroso, que es el de la economía. Y vamos a darnos cuenta, una vez más, que cuando el Señor interviene, las cosas resultan para bien. El tema Mi porción es Jehová, inmediatamente la palabra porción nos remite al aspecto de la economía. Una porción es una parte de un todo. Cuando usted sirve sus alimentos, sirve la comida, usted le da a cada miembro de su familia su porción. ¿Cuál es el objetivo? Pues que todos alcancen. Esto de las porciones tiene mucho que ver con la manera en que nosotros vemos las cosas. Si yo tengo abundancia, pues las porciones serán grandes. Pero ¿qué pasa cuando hay escasez? Muy probablemente mis porciones tienen que reducirse con el objetivo de que todos alcancen. Y algo así sucede por lo general cada vez que nosotros tocamos el tema económico. Estamos de acuerdo en que la situación que vivimos no es la óptima. De hecho, yo si le pregunto a cualquiera de ustedes ¿quién completa con lo que gana? Muy probablemente todos me dirán que nadie. Es difícil la situación económica, pero vamos a ver por qué batallamos tanto. Porque como seres humanos, como hombres y mujeres que vivimos en esta sociedad, buscamos hacer las cosas a nuestro modo. Creemos que es la manera más conveniente de organizarnos y casi nunca le preguntamos a Dios. ¿Qué opina Dios? ¿Ustedes creen que Dios se le pasó por alto el aspecto económico? ¿Que Dios solamente está interesado en cosas espirituales y no es sensible a nuestra necesidad material? Vamos a ver qué dice la palabra. Leímos Lamentaciones 3, pero por eso les decía que es tan maravillosa la escritura. Lo vamos a ver paralelamente reflejado con la enseñanza que Jesús nos dio a través de uno de sus milagros. Es decir, el Antiguo Testamento tiene fiel cumplimiento en toda la enseñanza y en toda la obra de Jesús. Y para explicarnos mejor cómo funciona la economía de Dios, vamos a analizar el pasaje cuando Jesús alimenta a 5,000 personas. Y si usted tiene Biblia y la quiere compartir conmigo, vamos a Marcos, capítulo 6,
y vamos a meditar un poquito acerca del milagro de la alimentación de los 5,000 a partir del versículo 30 y hasta el versículo 44. En este relato, vamos a dar un poquito de contexto. Los discípulos vienen regresando de una encomienda. Durante los primeros versículos de este capítulo, vemos que Jesús los mandó a una misión especial, a predicar a las aldeas cercanas, los mandó de 2 en 2, pero una cosa muy importante que dice la Escritura, que los mandó sin provisiones, sin alforja, sin bordón, únicamente dependiendo de su provisión, de la provisión divina. Los discípulos obedecieron, regresan, le dan un informe a Jesús, pormenorizado de sus actividades, pero Jesús notó algo en ellos, que venían exhaustos, venían cansados, trabajados por el viaje y muy probablemente con ganas de estar juntos, de estar solos y de descansar un poco. Entonces nos dice el versículo 30, los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. El revuelo que Jesús causaba en las aldeas donde él predicaba era tal que la multitud lo seguía. Muy difícilmente Jesús y sus apóstoles tenían tiempo para estar solos, para descansar, ni siquiera para platicar entre ellos. Generalmente Jesús desatendía sus propias necesidades para atender las de las gentes. Y en esta ocasión no es la excepción. Jesús vio que sus discípulos estaban cansados y él, de propia voluntad, les dice, vayamos a buscar un lugar apartado para que descansen. Dios conoce nuestras necesidades y es sensible a ellas. Muchas de las ocasiones creemos que Dios no se fija en cómo estoy sufriendo, de cómo la estoy pasando. Claro que lo sabe, incluso lo sabe antes de que tú se lo pidas. Dice Mateo capítulo 6, versículo 8, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Así que Jesús, sensible a esta necesidad, se trae a sus discípulos, dice los versículos siguientes. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Pero muchos los reconocieron y los vieron salir. Y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. La principal necesidad que Jesús vio en sus discípulos fue un tiempo para descansar. Sin embargo, la gente que lo siguió tenía otras necesidades. Dice ahí que se arremolinaban, incluso se fueron corriendo, bordeando el río o el lago, siguiendo la barca, y Jesús sale de la barca y los ve. Ahí se antepuso una necesidad mayor. Jesús sabía que los discípulos necesitaban descansar, sin embargo, vio la necesidad en la gente y tuvo compasión de ellos, porque dice que los vio como ovejas sin pastor. La compasión de Jesús se mantuvo, no cambió. Sin embargo, el foco fue el que se modificó. Ahora se enfocó en la necesidad de la gente y una necesidad mayor. La gente le seguía porque andaban como ovejas sin rebaño. Y Jesús era su buen pastor. Sin embargo, Jesús en una ocasión les dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer. No desaprovechó y les dijo después, está bien, vengan y coman, pero también busquen la comida que dura y que da vida eterna. Esa comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré, y ya mi Dios, el Padre, les ha mostrado que yo tengo autoridad. Entonces, ¿qué es lo que Jesús busca más como nuestra propia necesidad? Que satisfagamos primero nuestro deseo de Él, nuestra necesidad de Dios. Sin embargo, como les decía hace un momento, Jesús fue sensible a su necesidad y no solamente les daba de comer, sino que les enseñaba, y esa es la principal necesidad del hombre, recibir primeramente el alimento espiritual.
Dice su palabra que busquemos primeramente su reino y su justicia. Y todo lo demás, incluyendo lo material, vendrá por añadidura. Entonces, partiendo de este punto de que Jesús conoce la necesidad de nosotros, pero nosotros creemos tener unas necesidades mayores, vamos a ver cómo funciona la economía en los planes de Jesús, en el plan de Dios. Vamos a analizar pues cuál es la necesidad. Primero lo veremos desde la visión humana. Dice Marcos 6, versículo 35. Al atardecer los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. ¿Con qué?, preguntaron. ¿Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente? Dice la Escritura que las personas que estaban siguiendo a Jesús, a las que él les estaba predicando, eran 5,000. Sin embargo, según los escritores judíos, y según tenemos la referencia de sus costumbres, generalmente nada más se contaba a los varones. Entonces, si cada uno de ellos y sus familias, porque dice el pasaje que iban con sus familias, si son 5,000 varones sin contar a sus familias, haga usted un cálculo sencillo. Por mínimo que llevara a cada varón a una persona, suponiendo a su esposa, si no es que llevaba más, a su hijo o a su hija, suponiendo que cada varón llevaba a un miembro de su familia más, entonces tenemos que eran 10,000 personas. 5,000 varones más sus familias. Esta era una multitud impresionante de personas. Imagínese usted la preocupación de los discípulos. Ellos vienen cansados de un viaje. Jesús les había dicho que iban a descansar y que buscaran un lugar apartado para hacerlo. Y ya cuando lo estaban haciendo, Jesús decide cambiar de plan y venir a pastorear a las personas, a predicarles. Ellos inmediatamente ven que se está haciendo tarde, que la gente es demasiada y que llegada la noche ya va a ser difícil que ellos regresen a sus lugares. Entonces, los discípulos están viendo una necesidad, pero la están viendo desde el punto de vista humano. ¿Cómo vemos las necesidades los seres humanos, las personas como tú y como yo? Pues inmediatamente con preocupación. Ah, caray, apenas estamos a día 20 y ya no tengo quincena. Ah, caray, ya no hay nada en la despensa. Son nuestras preocupaciones. Me estoy sintiendo mal, me voy a enfermar, no tengo dinero. Y lo vemos desde el punto de vista limitado que nuestra humanidad nos ofrece. Jesús lo ve de otra manera, ahorita lo vamos a ver, pero fíjense bien cómo el punto de vista humano y el punto de vista de Cristo se dividen, se confrontan. ¿Qué es lo que vieron los discípulos? Primero calcularon, hicieron un cálculo mental. Somos muy buenos para las matemáticas, ¿verdad? Calculamos la cantidad de gente. Ellos vieron que eran muchísimos. Muy probablemente no supieron cuántos eran, pero a ojo de buen cubero, como luego dicen, vieron que eran muchos, más de 5,000. Calcularon que la aldea más cercana estaba lejos, calcularon una distancia. Y calcularon que el precio de la comida para darles sustento a estas personas iba a ser muy elevado y que en realidad ellos no lo tenían. Entonces, inmediatamente hicieron un cálculo ahí matemático, tal, y sacaron una conclusión. ¿Cuál es el resultado del cálculo cuando el ser humano hace sus previsiones económicas? No se puede. ¿Qué es lo que decimos nosotros siempre? No se puede. No completo. No se va a poder. Va a ser imposible. Para nosotros, el cálculo siempre será el mismo. Así ganemos el doble de lo que ganamos ahorita, va a llegar el momento en que tampoco vamos a completar. ¿Qué es lo que hace Jesús? Les pregunta, versículo 38. ¿Cuánto pan tienen?, preguntó. Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron: tenemos 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así que sentaron en grupos de 50 y de 100. Aunque Jesús pudo haber provisto de la nada el alimento para ellos, lo pudo haber creado, Él se preocupó porque los hombres aprendieran esta lección. Recuerden que ellos vienen de una misión y de una encomienda. Jesús está en plena etapa de capacitación para sus discípulos.
No fue suficiente lo que aprendieron cuando se fueron a predicar de 2 en 2. Ahora les va a dar una lección práctica de cómo funcionan las maravillas en los planes de Dios cuando depositamos en Él nuestra confianza y nuestros recursos. Entonces les deja que ellos tomen una iniciativa, les deja una tarea. Vayan e investiguen qué hay, qué recursos disponemos. Inmediatamente ellos vienen y dicen, lo único que tenemos es esta cesta, esta canasta con 5 panes y 2 peces. Jesús da órdenes también. Jesús pretende que el ser humano se someta a su soberanía. Les dice una encomienda: sienten a la gente en grupos de 50 y de 100. ¿Qué es lo que hace Jesús ahora? Y aquí viene la enseñanza. Vamos a ver cómo es la manera en que Jesús manifiesta su poder a través de esta provisión. Versículo 41. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. ¿Sí notaste que se repite la palabra porción que habíamos visto en Lamentaciones? Aquí es donde Jesús aplica la economía divina. A cada quien le va a dar su porción. ¿Qué dijimos como seres humanos? 5 panes y 2 peces no son suficientes para 5,000 o 10,000 personas. ¿Qué es lo que dice Jesús? Confía en mí. Veamos cómo funcionó la economía divina en este milagro. Primeramente vemos que Jesús le da la honra a Dios. No toma, a pesar de ser el Hijo de Dios, no toma para sí la gloria, sino que reconoce que Dios es el proveedor. Aunque Jesús pudo haberlo hecho con su propia palabra, Jesús le da la honra y la gloria a su Padre. ¿Qué es lo que hubiera hecho el hombre? Jactarse de sus propias capacidades, jactarse de sus recursos, como generalmente lo hacemos. Si en esta casa hay comida es porque yo trabajo, es porque yo proveo y ustedes son muy mal agradecidos. Y cosas por el estilo, ¿verdad? Que generalmente hacemos. ¿Qué es lo que hace Jesús? Toma lo poco. Jesús pudo haber dicho, no, pues 5 panes y 2 peces, no, pues mejor no me traiga nada, ¿verdad? Como generalmente decimos nosotros. No, Jesús tomó lo poco. Jesús toma lo poco que pueda haber en ti, lo poquísimo que hay en mí, y hace grandes cosas con ello. Tomó lo poco y lo va a aprovechar. Pero antes que nada, lo bendice. El hombre reclama, reniega y lo rechaza. De eso y nada, mejor nada, ¿verdad? Somos muy buenos para hacer frases. ¿Qué más hace Jesús en este pasaje? Vemos que Jesús da gracias, incluso por eso tan poquito que hay. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra casa, cuando hay poco alimento, cuando hay poco sustento, y estoy hablando únicamente de la comida, pero aplícalo a cualquier aspecto de tu vida, cuando hay poca salud, cuando hay poca confianza, o cuando hay poca esperanza, damos gracias por eso poco que Jesús nos da? Es necesario que seamos agradecidos tanto en lo mucho, pero sobre todo en la escasez. Y lo último que hace es impresionante. Jesús lo reparte. Cuando hay poco, el ser humano lo acapara. Asegura primero su parte y si sobra, y solo si sobra, puede ser compartido. Muy probablemente muchos de nosotros no damos, no ayudamos al prójimo porque nos justificamos al decir que apenas tenemos lo justo para nuestras necesidades. Que den los que les sobra, que den los que ganan más. No, hermano. Jesús nos llama a dar incluso de lo poco que tenemos. ¿Te acuerdas de aquella viuda que va y deposita todo su capital en el alfolí de las ofrendas? Dio las moneditas más pequeñas que existen, pero los dio todos. Mientras el otro personaje da algo de lo que le sobra. ¿De quién se agradó más Jesús? Entonces, cuando Jesús da esa porción, ¿cuál es el resultado? A diferencia del resultado que vimos cuando el hombre reparte, cuando Dios reparte, todos comen. Dice el versículo 42 y los siguientes. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de pan y pescado.
un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron. Les invito a que reflexionemos un poquito sobre estos cálculos. Fíjense bien, el alimento no solo bastó para 5,000, sino para toda su familia. Más de 5,000 personas, probablemente 8,000, probablemente 10,000, comieron hasta saciarse. Otro dato económico de esos que nos gusta escuchar: la provisión divina excedió la necesidad humana. Si se fijan, dice el pasaje que 12 canastas de comida fueron recogidas. ¿Por cuántos discípulos? Por 12. ¿Alguna coincidencia? 12 canastas para 12 discípulos. ¿Qué les estaba enseñando Jesús a través de esto? No solo estos 5,000 o 10,000 personas comieron, también hay para que tú tengas suficiente. Una canasta para cada discípulo. Seguramente este ejemplo práctico y tangible que los discípulos tuvieron en sus manos cuando vieron una canasta de comida bendita que sobró después de haber alimentado a tanta gente, fue la más clara lección de que Jesús iba a estar al tanto de sus necesidades. Una porción, pero ¿qué porción? La porción divina de la promesa de que Jesús nunca nos dejará de proveer. A pesar de su cansancio, los discípulos tuvieron todavía fuerzas y la bendición de recoger las cestas. Acuérdate que venían cansados de un viaje. El cansancio se les olvidó. La provisión no solamente fue de alimento, fue de fortaleza, fue de esperanza, fue de fe y seguramente de mucha bendición. Este hermoso himno que estamos escuchando de fondo, seguramente lo has escuchado, y si no, te invito para que terminando esta meditación lo escuches con mucha atención y reflexiones en él. Dice en una de sus frases el hermano Marcos Vidal: no quiero ser de los 5,000 que disfrutan el milagro, quisiera ser de los 12 que recogen los pedazos. Esos 5,000 o más que se fueron bendecidos, por supuesto que sí, se fueron con la panza llena, pero sobre todo con el corazón rebosando por la enseñanza que Jesús les había dado. Pero estos 12 que se quedaron fueron más bendecidos, porque no solamente vieron el milagro, no solamente lo disfrutaron, sino que fueron edificados a través de él. El mayor bien del universo, que es la provisión de Dios, está a tu alcance. Si tú vienes a Jesús, si tú confías y empiezas a manifestar la necesidad de que tu porción diaria sea Jesucristo. Regresando al pasaje que dio origen a este estudio, que es en Lamentaciones 3 del 22 en delante, nos damos cuenta de qué valor tienen estas palabras cada vez que tú las haces tuyas y las manifiestas con toda la convicción de tu corazón. La voy a leer ahora en la versión Nueva Traducción Viviente y quiero que le reflexiones, y dice así: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en él. El Señor es mi porción, es la misma palabra que se aplica. Y es hermoso cuando aprendemos a depender de sus planes, de su provisión y de su recurso. Que Dios sea nuestra porción no solo es suficiente, es demasiado. Te invito a que aprendas a confiar en Él, a depositar todas tus cargas cada día, cada amanecer, reconocer que su misericordia para ese día es suficiente y es abundante. Y te va a bastar no solamente para tus necesidades, sino para que la compartas con alguien más. Termina diciendo el pasaje: el Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que le buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Amigo, hermano que nos escuchas, no hay mejor decisión que podamos hacer que depender de la soberanía de Dios. Y la única manera de hacerlo es venir a su pueblo, venir a su rebaño. El único camino para llegar a Dios es a través de Jesucristo. Yo te invito para que hagas una oración sincera, propia, y que
le entregues tu vida a Cristo. Ven a Jesús. Y ven ahora, porque el tiempo se acaba. Son tiempos difíciles, son tiempos de necesidad, pero no solamente material. Más que la material, Jesús está viendo que nuestra necesidad principal es nuestra necesidad espiritual. La necesidad que el hombre tiene de volver a Dios. Arrepiéntete, confiesa tus pecados delante de Jesús y forma parte de esta familia de la fe a la que no le falta nada, porque lo tiene todo. Tiene a Dios. Que Dios te bendiga. Ora, y si recibes a Jesús, contáctanos a través de un mensaje. Queremos auxiliarte, atenderte en tu nueva vida espiritual, en tu nuevo nacimiento, y como siempre te esperamos la próxima semana en un programa más de Hay Vida en Jesús. Que Dios te bendiga y muy buenas noches. Diez mil ojos hoy han visto tu poder, el milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Sé que hay 12 cestas más de provisión y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. De los 5,000 que disfrutan del milagro, prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Ya no quiero solo recibir tu pan, mi alma quiere conocerte de verdad, habitar en tu presencia, despertarme junto a ti, para que sea formada en mí tu imagen. Disfrutan del milagro, prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba, conversar con el maestro hasta el alba.
Bien, enseguida vamos a tener este periodo de oración y te invito también para que dobles tus rodillas ahí donde te encuentras si es que puedes. Si no, simplemente cierra tus ojos y vamos a orar con nuestra hermana Yolanda Hernández. Buenas noches. Damos gracias a Dios por el privilegio y la bendición que nos da de estar nuevamente con ustedes en este programa. Les saludamos y les invitamos para que nos acompañen y juntos oremos a nuestro Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Gracias te damos por tu presencia, tu bondad y tu amor incomparable. Aquí estamos, Señor, delante de ti, para pedirte perdón por nuestros pecados e interceder por las necesidades de nuestros familiares, hermanos y amigos. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu hable al corazón de los oyentes y acepten a Jesucristo como su Salvador. Amado Padre, nos unimos al ruego de consuelo y fortaleza a toda la familia del pastor Salomón Silva por el fallecimiento de su esposa. Llénalos de paz y auméntales la fe en ti. Nos unimos a la oración de nuestra hermana Ceci Catarino por la salud de la señora Rocío Rodríguez. El hermano Capetillo nos pide oración por Claudia Castillo. Al parecer tuvo un derrame cerebral y está internada en la clínica 18. Encomendamos en tus benditas manos a la hermana Yolanda Asensio para que le bendigas y le concedas su salud. Padre Celestial, te suplicamos des aliento y aumentes la confianza y fe en ti a todos los adultos mayores que están confinados en sus hogares. Te pedimos que tu amor sea con las personas que los atienden. Katy Romero de Houston, Texas, comparte que en el mes de abril le dijeron los médicos que solo tenía 3 meses de vida y hoy te da gracias y reconoce que solo tú eres el que tiene su vida en control. Sigue obrando en su salud y que el propósito que tú tienes en ella se cumpla de acuerdo a tu voluntad. Dios nuestro, sabemos y nos entristece que en muchos hogares hay necesidad de salud, de trabajo, y te rogamos tengas misericordia y les proveas, pero sobre todo, permíteles conocerte y refugiarse en ti. Seguimos intercediendo por la salud de nuestra hermana Marcella. Ella será operada y te pedimos, Señor, que le des paz y le bendigas y dirijas a todo el equipo médico que la intervendrán. Amado Señor, como iglesia, te pedimos de manera muy especial que tú seas quien se manifieste en cada uno de los líderes para que podamos entender tu voluntad en el regreso a los cultos presenciales. Danos, Señor, de tu sabiduría y permite que podamos ser prudentes y obedientes a ti. Amamos y extrañamos a todos nuestros hermanos, Señor. Guíanos y háblanos claro. Tú solamente eres el que tiene el control, Señor, y que puede poner en nosotros el querer como el hacer. Manifiéstate, Padre, te necesitamos. Seguimos clamando a ti y humildemente te rogamos, Señor, que tú concedas la salud a nuestros hermanos, el pastor Carlos Rosales, hermano Ignacio Rivera, hermano Juan José Gómez, hermano Óscar Ponce Cano, la hermana Margarita Estrada, Alma Cantú de Rivera, Katy Romero, Rosy Olacio, Rocío Castrillón, la hermana Yolanda Jacobo, Blanquita Weber, hermana Norma Rivera de González. Padre Santo, te rogamos por todos los pastores, misioneros y sus familias, que tú les bendigas, les protejas y que sigas derramando en ellos tu gracia para que puedan ser bendición en la vida de las personas que les rodean. Y te rogamos que les uses
para honra y gloria de tu nombre. A ti, Padre amado, clamamos y encomendamos todas estas peticiones, reconociendo que tú tienes el control y confiamos que tú nos responderás de acuerdo a tu voluntad. Todo esto, Señor, te lo rogamos en el poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bien, después de haber orado, de haber cantado, de haber escuchado la palabra de Dios, pues vamos a dar término a este programa el día de hoy y nos seguimos escuchando el próximo jueves. Sintonízanos o búscanos en Facebook Live de la Primera Iglesia Bautista de Torreón. A nombre de todo el equipo que hace posible este programa, te agradezco que hayas estado con nosotros. Ahora, enseguida, vamos a escuchar la bendición sacerdotal con nuestro hermano Alejandro Velázquez. Estimados amigos y hermanos, les agradecemos que hayan estado con nosotros en esta noche, en este programa Hay Vida en Jesús. Esperamos que la palabra de Dios que fue expuesta a través de nuestro hermano José González Ayala haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Y les seguimos invitando el próximo jueves a la misma hora, 10 de la noche, que esté nuevamente con nosotros en este programa. Asimismo, les seguimos invitando el lunes que sintonice esta difusora. Estará nuestra Iglesia Hermana Bautista del Calvario y el miércoles la Iglesia Bautista Betel. Y antes de concluir este programa, quiero compartir con ustedes, como siempre lo hacemos, la bendición sacerdotal que se encuentra en el libro de Números, capítulo 6, versos del 24 al 26. Pero sobre todo, que esta bendición que se encuentra en esta porción de la Biblia, la hagamos nuestra cada día y podemos a través de ella darnos la confianza de que Dios está con nosotros. Esta porción de la Biblia dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Buenas noches y que Dios los bendiga. La Primera Iglesia Bautista de Torreón agradece su atención a esta emisión de su programa, Hay Vida en Jesús. Si quieres conocer más del mensaje salvador de Jesucristo, te invitamos a visitarnos, calle Cepeda 251 Sur, en el centro de la ciudad de Torreón, Coahuila, o a través de nuestra página de Facebook, Primera Iglesia Bautista de Torreón. Que Dios te bendiga grandemente.